de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Señor.
Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga. Le da al Señor porque me permite la palabra en este aquí, aprender más. Ahora es un privilegio para mí estar, porque, porque sé que delante del Padre solamente soy ese instrumento, que si Él no le da uso, que si Él no le da ese uso y no lo empiece a usar, sé que vida no tendría. Gracias a que es Él quien le da ese uso a mí, es ese maestro pues de mi vida y sé que la vida de todos me gozo en el Señor de poder estar aquí, dar deseo para el Señor por cada hermano que se conecta, aún por cada hermano que no se ha podido conectar, ya para ellos y que el Padre nos ayude para la gloria. Gozoso en el Señor. Y pues ya hoy vamos a iniciar el capítulo 16. Vamos a compartir del verso 1 al verso 12. Vamos partiendo. La gloria sea para el Señor por ello, porque así no los permite. Ya que porfa me colaboren en esta oración. Vamos a estar orándole al Señor para colocar en manos de Él este momento. Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar aquí en este inicio de semana, compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque tú has sido bueno, tú has sido bondadoso, tú has sido, Señor, misericordioso. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre son. Padre, en tus manos está mi vida, en tus manos estoy yo, Señor. Señor, y yo te pido que me ayudes, Padre, a darte gloria y honra a ti, mi Rey. Gracias por todo, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor. Gracias por este día, gracias te doy por todo, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por lo que sé, gracias porque nos permite estar aquí para compartir tu palabra. Señor, yo coloco en tus manos este momento, Señor, para que todo lo que ha de compartirse, Señor, tú hablando, en tu mano vida, seas tú glorificando tu Dios, así como sé, Señor, yo he estado. Bendito y alabado tú por sí. Bendito y alabado. Gracias por este día, gracias, Señor. Estás tú glorificando todo a través de estos versos que hoy pido, mi Rey, por amado de Yeshua, nuestro. Bueno, mis hermanos, como les dije, hoy estaremos compartiendo el verso 12. Bueno, les invito a que me acompañen a ver lo que tiene para aquí en esta primera lectura, en los versos del 1 al 4, en la Reina Valera. Vamos a leer para la gloria del Señor. Leemos. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas de los tiempos, generación mala y adúltera, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos versículos, mis amados hermanos? Que los fariseos y los saduceos le están demandando a nuestro Salvador una señal. ¿Por qué señal? Porque, pues, dicen, tú eres el Mesías y tú dices ser el Mesías prometido. Muéstranos una señal de. Entonces, ahora vamos a leerlo. Más que todo es esto, más que todo. O sea, el resumen de todo es eso. Pero vamos a ir detallando luego más estos versos. Entonces, vamos a ver lo que dice en la Biblia K2 israelita mesiánica. Dice, luego, algunos perujín y seduquín, que son en este caso, los perujín son los fariseos y los seduquín son los saduceos, vinieron para tenderle una trampa a Yahshua, pidiéndole que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo. Pero su respuesta fue, cuando es por la tarde ustedes dicen, va a ser un buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, habrá tormenta hoy, porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben interpretar la apariencia del cielo, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera.
Fíjense que nuestro Salvador les llama a ellos como, o sea, los define como una generación perversa y adúltera. Vamos a ver más adelante qué significa esto, porque es que son palabras que a veces pasamos por alto completamente. Ay, mira, nuestro Salvador le llama una generación perversa y adúltera, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver. O sea, esta generación perversa y adúltera está pidiendo señal de nuestro Salvador. En verdad no se le dará una señal, excepto la señal de Jonás. Con eso les dejó. Y entonces vamos a ver acá, junta de estos versos, introducción al capítulo 16, recordando quiénes eran los fariseos y los saduceos. Esto es muy importante porque como dice recordando, ¿qué quiere decir esto? De que previamente ya lo vimos, previamente ya se ha explicado, previamente ya se ha explicado. Y sé que muchos de mis hermanos ya conocen, los que ya llevan la secuencia, los que ya han llevado la secuencia del estudio, saben quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos. Entendiendo lo dicho en estos primeros 4 versos. Vamos a ver primero, introducción al capítulo 16. En el capítulo anterior vimos a nuestro Salvador discutiendo con los fariseos por los mandamientos de hombres que ellos habían impuesto, como el lavamiento de manos antes de comer, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que habíamos compartido sobre eso, que es un mandamiento de hombre que ellos habían impuesto como tal, haciéndole pues creer a la gente que era mandamiento de Dios, pero no es mandamiento de Dios, era mandamiento de hombre. ¿Cuál era ese mandamiento? De que tenían que lavarse las manos antes de comer. Y como lo habíamos explicado, ¿es malo eso? No, no es malo. Lo malo era colocarlo como mandamiento. Lo malo era colocarlo como mandamiento. También como sana a muchos gentiles, incluyendo a la mujer cananea. Recordemos que nuestro Salvador inicia este capítulo en la región de Magdala, la cual queda a orillas del mar de Galilea. Nuestro Salvador inicia este capítulo 16 aquí en esta región, Magdala, que se llama Magdala. Que fíjense que queda cerquita, ahí a orillas del mar de Galilea. Queda cerquita, fíjense que está Capernaum. Entonces, entonces ahí nos damos cuenta de que aquí era donde se ubicaba nuestro Salvador. O sea, todo lo que vamos a ver en este capítulo 16 está ubicado aquí, en Magdala. Todo se va a dar aquí, en esta región de aquí. Es una pequeña región como tal que queda cerca del mar de Galilea. Entonces quería mostrarles este mapa para que más o menos nos ubicáramos en tiempo, en geográficamente dónde se ubicaba nuestro Salvador. Entonces ya teniendo esto claro, ya sabiendo esto, ya sabiendo lo que se había dado previamente en el capítulo anterior, ¿cierto? Que fue que aún en el capítulo anterior nuestro Salvador seguía discutiendo, o sea, estaba discutiendo con los fariseos sobre ciertas cosas que ellos habían hecho que no, y que nuestro Salvador les empezaba a corregir. Y aún en este capítulo 16 vamos a ver que todavía lo va a seguir haciendo. Para este capítulo 16 es muy importante tener en cuenta que en ese entonces los judíos estaban esperando al Mesías profetizado, en quien ellos tenían la esperanza que los libraría del yugo del imperio romano. Esto es muy importante, porque a veces pensamos de que el Mesías que estaban esperando ellos, digamos, tenía la misma concepción que el Mesías que nosotros hoy esperamos, en este caso, pues porque venga por segunda vez, o el que nosotros como tal hemos creído o nos han enseñado. No, o sea, el Mesías que ellos esperaban era un Mesías que, bueno, va a venir a liberarnos, pero ¿de qué? Pues liberarnos de Roma. O sea, ese era el Mesías que ellos tenían en mente. De que el Mesías me tiene que liberar de Roma. Y ese era el mismo Mesías que Pedro entendía. Por eso era que Pedro no quería que nuestro Salvador muriera, porque dicen, ajá, y si Yeshua muere, ¿ahora quién nos libera de Roma? Ya después cuando Pedro lo niega 3 veces, es que Pedro como que logra entender realmente, logra entender el propósito del Mesías, a lo que realmente viene. Pero Pedro todo el tiempo o sea, estuvo convencido de que el Mesías, Yeshua, lo liberaría de Roma. Entonces ya entendemos la actitud de Pedro. Señor, pero ¿por qué has de morir? Señor, si tú eres inocente. Claro, porque esa era la concepción que Pedro tenía. Me tiene que liberar de Roma, me tiene que liberar de Roma. Si me libera de Roma es el Mesías, si no me libera de Roma no es el Mesías. Esa era la concepción que ellos tenían. Surgieron muchos líderes
a quienes los religiosos examinaron para probar si era el Mesías, entre los cuales estaban Juan el Bautista y Jesús. Por eso los fariseos enviaban emisarios para oír el mensaje de Jesús y examinar sus acciones. Sin embargo, Jesús rompía todos los paradigmas religiosos y por eso tenía muchas dudas acerca de él. O sea, era como que en algunas cosas sí se me da que es el Mesías y en otras no, porque veo que va en contra de muchas cosas que enseñamos, que decimos. Como que por un lado sí y por el otro no. Entonces no estaban seguros. ¿Qué hacían? Pues enviaban emisarios, personas que estuviesen pendientes a lo que él enseñaba, para ver si realmente él era el Mesías prometido. Es por eso que en este capítulo los fariseos y saduceos le demandan a Yeshua una señal que corroborara que él era el Mesías prometido. O sea, es como que, bueno, ya te estamos escuchando y sí, como que por ahí nos suena que eres el Mesías, pero danos una señal. Como que no estamos seguros. No estamos seguros que eres el Mesías, pero si quieres probar que eres el Mesías, danos una señal que corrobore eso. Le estaban pidiendo eso, una señal. Y nuestro Salvador les hace ver la verdadera levadura en ellos. Vemos también cómo Pedro confiesa a Yeshua como el Mesías y finalmente nuestro Salvador anunciará su muerte. Vamos a ver lo que desencadena, o sea, y todo lo que desencadena estos primeros versos. Porque en estos primeros versos vemos que los fariseos y saduceos le demandan una ¿qué? Una señal. Pero vamos a ver cómo eso se va, en este caso, desarrollando a través del capítulo. Ahora bien, recordando quiénes eran los fariseos y saduceos. ¿Y por qué recordando? Porque como lo dije, ya previamente lo hemos explicado. Y es muy importante saberlo, es muy importante. Es muy importante recordarlo ya que dentro del siglo I ambos grupos son muy importantes. Y olvidar quiénes son estos grupos es pasar por alto muchas cosas en este estudio. Mi hermano, yo creo que todos los que hemos seguido la secuencia del estudio somos, o sea, en este caso testificamos de que el no entender estos grupos, cómo se dividen, cuál era su forma de pensar, qué era lo que buscaban, cuál era su propósito, o sea, el no entenderlo nos puede llevar a pasar muchas cosas por alto, pero demasiadas. Entonces, por eso yo dije, vamos a hacer el recorderis. Vamos a hacer el recorderis. Quise hacer el recorderis realmente. Sé que muchos ya lo deben saber. Sé que muchos ya entienden con claridad quiénes son los fariseos y los saduceos. Sé que muchos lo saben, pero muy probablemente muchos no. Muchos no. Que de igual forma, mis amados hermanos, aquellos que apenas están escuchando el estudio y que no han llevado la secuencia, pues les invito a que lo estén escuchando a fin de que así puedan llevar la secuencia y puedan entender muchas cosas. Puedan entender muchas cosas. Recordemos que estos dos grupos surgen de la rebelión de los macabeos. Rebelión que se da por la invasión de los griegos al pueblo del Señor. Entonces, un gran grupo se rebeló contra los griegos. O sea, todo esto sucede antes de Roma. Están los griegos. Los griegos tienen invadidos todo el territorio del pueblo del Señor, ¿cierto? Lo tienen invadido. ¿Qué pasa? Un grupo, en este caso de judíos, se rebela contra los griegos. Y ellos ganaron la batalla, o sea, ellos ganaron la rebelión. Obviamente eso fue pelea, pero de muchos años. O sea, eso no fue de un momento a otro. Eso no fue que se rebelaron y ya ganaron, no. Recuerden que todo esto es un resumen. Entonces, ellos se rebelaron, después de tanta lucha, ganaron. Entonces, aquellos que provocaron la rebelión y ganaron, se pusieron como los reyes de Israel y mataron a los sacerdotes del templo, poniendo ellos reyes que no eran descendientes de David y a su vez colocando sus propios sacerdotes adictos al régimen. Este grupo de sacerdotes y reyes adictos al régimen nacen los saduceos. Nacen los saduceos. Entonces, muy importante, porque para explicarlo en otras palabras sería de esta forma. Un grupo se rebela contra los griegos, gana. Obviamente ellos dicen, claro, nosotros ganamos la batalla. Gracias a nosotros los griegos se fueron. Gracias a nosotros, como los reyes, como los griegos se fueron,
ahora nosotros somos los que tenemos el poder ante el pueblo. Entonces, vamos a colocar los reyes que queramos y vamos a colocar los sacerdotes que queramos. Tanto sacerdotes como reyes que sean adictos al dinero, que sean avariciosos, así como ellos también. Entonces, de aquí de este grupo nacen los saduceos. Los saduceos en hebreo son llamados sadoquitas, y son pertenecientes a la clase social alta, claro. ¿Por qué los saduceos hacen parte de la clase social alta en ese entonces? Porque pues obviamente eran los reyes y eran los sacerdotes del momento, que se desarrolló en Jerusalén en los siglos I y II antes de Cristo. Ocupaban siempre puestos significativos por su alta influencia y poder. En el caso de los fariseos, fíjense, allí hice un pequeño resumen de los saduceos, pero ya ahora en el caso de los fariseos, surgen cuando el pueblo se empieza a levantar contra el dominio saduceo. Claro, mucha gente se empezó a rebelar. Esta gente está en el poder, hace lo que quiere, al pueblo lo olvida, porque al pueblo lo olvidaban. Entonces, ¿qué dicen ellos? Vamos a rebelarnos contra ellos. Y se levantan en rebelión también, pero se levantan teniendo como líderes, ¿saben a quién? A los sacerdotes originales. O sea, a los sacerdotes que habían sido expulsados por los saduceos. Es como que estos sacerdotes originales se habían apartado como tal, pero después ellos deciden armar la rebelión contra esos mismos saduceos, porque veían que ellos mismos, obviamente, tenían el poder y hacían lo que querían, no les importaba como tal el pueblo. Entonces ellos se levantaron contra los saduceos, teniendo como líderes a los fariseos, al rabino, que empezó a dar interpretación a la Torá. Pero obviamente interpretaciones a la Torá en contra de lo que decían los saduceos. En contra de lo que decían los saduceos. O sea, es como que habían dos grupos. Los saduceos interpretaban para su conveniencia la palabra de Dios, pero los fariseos la interpretaban siempre buscando ir en contra de lo que los saduceos interpretaban. Les voy a colocar un ejemplo. Un ejemplo que escuché de un gran historiador. Y él daba este ejemplo. Uno de los ejemplos claros que ellos tenían en discusión era el siguiente. Los saduceos decían, pecaste. Bueno, para que tu pecado sea perdonado tienes que hacer lo siguiente. Tienes que traer ofrendas al templo. Y para quienes crean ustedes que son esas ofrendas. Las ofrendas se las quedaban ellos. O sea, era como que trae una ofrenda al templo y tu pecado va a ser perdonado. El punto era que ellos se quedaban con esa ofrenda para ellos, como tal. O sea, era el negocio que tenían. Pecaste, trae ofrenda al templo. Pecaste, trae ofrenda al templo. Entonces, claro, los saduceos se lucraban ¿con quiénes? Con el mismo pueblo. Pero ¿qué decían los fariseos para ir en contra de los saduceos? Los fariseos decían, pecaste, ve y reconcíliate con tu hermano. Pídele perdón a Dios y tu pecado es perdonado. O sea, quitaron el llevar ofrendas al templo. Porque sabían que el llevar ofrendas al templo implicaba beneficiar ¿a quién? A los saduceos. Porque sabían quiénes eran los saduceos. Entonces, el no entender estas cosas nos lleva a pasar muchas cosas de largo. Muchas cosas de largo. Desde este grupo que se rebela contra los saduceos es que nacen los fariseos. Los fariseos son los maestros de la palabra de Dios en ese momento. Ellos se oponían a la política del sumo sacerdote. Claro, ¿quién era el sumo sacerdote en ese entonces? Pues el saduceo. Y luego de la caída del templo, trasladaron su manifestación hacia la sinagoga, la casa de reunión. Eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media. Fíjense, pertenecían a la clase media y tenían gran influencia sobre la población. Claro, ¿por qué los fariseos tenían gran influencia sobre la población? Pues porque ellos sí se apiadaban muchas veces de la gente. O muchas veces, no siempre. Muchas veces, no siempre. Pero sí tenían más simpatía para con las demás. En cambio, los saduceos no. Ellos tenían gran influencia porque ellos, aparte de ser así, también eran los encargados o los maestros de instruir a los demás en la palabra de Dios.
Los fariseos no eran un grupo compacto, cada rabino pensaba diferente e interpretaba la ley diferente. Por lo tanto, no podemos pensar que cuando se habla de los fariseos en la Biblia, quiere decir que todos en cada escenario pensaban igual al otro. Y esto también es algo muy importante porque se dice que habían 7 escuelas de fariseos en ese entonces. Habían 7 escuelas, de las cuales predominaban 2 escuelas, que era Giliel y Shammai. Pero como tal habían 7 escuelas. Entonces, esto también es tan importante porque a veces decimos, y se acercaron los fariseos. La gran pregunta es, ¿cuál grupo de los fariseos? ¿Cuál grupo? Y nos damos cuenta. Entonces, el no entender eso hace que se pierdan muchas cosas. Ahora bien, ahora sí vamos a entender, ya después de explicar esto, de hacer este recorderis de quiénes eran los fariseos y saduceos y de hacer como tal la introducción a este capítulo, vamos a entender lo dicho en estos primeros 4 versos. En estos versos a nuestro Salvador se le acercan los fariseos y saduceos a demandarle una señal que mostrara que él era el Mesías prometido. Eso es lo que, como les dije, más o menos en resumen se da en estos versos. Están demandando a nuestro Salvador señal. Los fariseos le piden señal y nuestro Salvador les dice, ¿qué les dice? Cuando ustedes miran al cielo por la tarde, ojo, esta es otra versión. Quise traer la traducción al lenguaje actual porque tiende a explicar mejor esto. Porque al comienzo, cuando lo leí, le estoy sincero a mis amados hermanos, cuando lo leí en la Reina Valera, no lo entendí muy bien. Cuando lo leí en la Biblia K2 Israelita Mesiánica, lo entendí más. Lo entendí más. Pero ya cuando lo leí en la traducción al lenguaje actual, lo entendí mucho más. O sea, ya me quedó más claro. Reafirmé de qué era lo que se trataba. La respuesta a nuestro Salvador, cuando ellos le piden una señal, ¿cuál es la respuesta de él? La respuesta es la siguiente. Cuando ustedes miran al cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a ser un buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser un mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales de los cielos acerca del tiempo. O sea, ustedes entienden cuando va a ser un buen día, cuando va a ser un mal día, en el sentido de que si va a llover o si va a estar soleado, dependiendo del tiempo, de cómo vean el cielo. Entonces, nuestro Salvador les dice, ustedes entienden bien las señales en el cielo acerca del tiempo. Entonces, la pregunta que les hace es, ¿por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios? Entonces, ¿por qué no entienden que todo lo que he venido haciendo, todas las sanidades, todo lo que he hecho, es señal de Dios también? Es señal de Dios. Mis hermanos, y esto me trajo a colación algo, y es que lo digo por mí, la verdad. Muchas veces nos pasa de que entendemos muchas cosas, pero cuando se trata algo de la palabra de Dios es como si así nos pusiéramos ciegos. Lo digo por mí. A uno como que me explicaban, yo entendía todo, pero me hablaban de la palabra de Dios y yo no entendía. Entonces era como que tú entiendes todo, pero cuando estás hablando de Dios no entiendes nada. Pero es porque, mis hermanos, hay una venda espiritual que no me permitía ver. Tenía que venir al Señor y quitar esa venda para yo poder empezar a ver con claridad. Para yo poder empezar a ver con claridad. Entonces, es así, mis amados hermanos, con el Señor. Por eso es que Romanos dice que no se trata de quien quiere o de quien corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Y ahí Pablo está citando Deuteronomio. O sea, esas palabras no se las inventó Pablo, eso lo dijo el Señor ya en Deuteronomio. No depende de quien quiere, no depende de quien corre, depende de quién el Señor vaya a tener misericordia. Los fariseos entendían todo, pero no entendían las señales de Dios, no las entendían, no las comprendían. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales no habían sido abiertos. Por eso es que, mi amado hermano, si tus ojos espirituales han sido abiertos en X o Y tema, o en X o Y punto de la escritura,
Dale gracias al Señor por eso. Y ojo, lo digo en X o Y punto. ¿Por qué? Porque lastimosamente a veces caemos en el error de pensar de que es que ya mis ojos espirituales fueron abiertos en toda la escritura. Que, que sí, que ahora lo entendemos mejor. Que sí, que ahora estamos comprendiendo muchas cosas. Pero el hecho de que comprendas muchas cosas no quiere decir que lo comprendas todo. Hay cosas que no se entienden de un todo en la escritura. Pero con lo que el Señor nos ha mostrado hasta ahora, es más que suficiente, ¿cierto? Es más que suficiente. ¿De qué nos tenemos que preocupar nosotros? Que hasta donde el Señor nos va mostrando, nosotros le vamos siendo fieles, le vamos siendo obedientes. Ya. Ya de ahí para allá el Señor se encargará a través del estudio que hagamos, a través de todo, seguirnos mostrando y enseñando más de su palabra. Pero ahora bien, mi amado hermano, esto tampoco es para nosotros fresquearnos. Porque están los que quizás dicen, ah, no, pero si el Señor es quien muestra las cosas, pues yo para qué voy a estudiar la palabra. Y el Señor en ese momento me va a demostrar. Pero mi hermano, ¿cómo quieres que te muestre si ni siquiera te tomas un tiempo para leerla? Entonces, no confundamos la soberanía del Señor con nuestra negligencia y con nuestro pecado también, porque es pecado no leer la palabra, cuando tú sabes que debes leerla. Entonces, también es reflexionar. Estamos tomando el tiempo necesario para meditar en la palabra del Señor. ¿Qué dice el Salmo? Medita en ella de día y de noche. Medita en la palabra de día y de noche. Pero ¿será que lo estamos haciendo? Y así queremos que el Señor nos muestre, y así queremos entender las cosas, y así queremos comprender mejor la palabra de Dios. Pero mi hermano, si no le estamos dedicando tiempo, no le estamos dedicando el tiempo que se merece y el tiempo que se debe, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces pedirle al Señor que nos ayude. Que sí que tenemos responsabilidades, que sí que tenemos cosas por hacer, eso es cierto, todos tenemos cosas por hacer, todos, todos tenemos responsabilidades, pero el punto está en pedirle al Señor la sabiduría, administrar el tiempo que Él nos da para cada una de esas cosas. Su palabra lo dice, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. El punto es que tenemos que pedirle al Señor sabiduría para saber administrar ese tiempo que Él nos da. Pero tiempo sí hay. Les aseguro, mis hermanos, que tiempo sí hay. Tiempo sí hay, amén. En esta respuesta, Yeshua respondió explicando cómo funcionan las señales de los tiempos en un sentido natural, que era como yo les decía. Y nuestro Salvador continúa diciendo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Qué es una generación mala y adúltera? ¿Qué es una generación mala y adúltera? ¿Qué es una generación mala? Es. Porque créanme, yo por un momento pude pensar, pero bueno, ¿qué es una generación mala y adúltera? Entonces vamos a ver. Nuestro Salvador define esa generación como aquella generación mala y adúltera. Pero ¿a qué se refirió con eso? Vamos a ver. Primeramente debemos saber que el hecho de que le pidan a nuestro Salvador una señal del cielo es muy importante, porque acabamos de ver que Yeshua estaba dando una serie de señales milagrosas en la tierra. Acaba de multiplicar el pan, entre otras cosas sobrenaturales, pero aquí en la tierra. Había una tradición en aquella época de que cuando viniera el Mesías sería capaz de hacer señales en el cielo, es decir, que una manera de diferenciar al Mesías y de no confundir con un falso Mesías, ya que también había adivinos y falsos profetas y decían que un adivino, hechicero o etcétera podían hacer milagros de cosas en la tierra, pero no podían tener autoridad sobre el cielo. Es decir, que el poder de un falso profeta estaría limitado a las cosas de la tierra, pero no sobre las cosas del cielo, ya que eso solo el Mesías lo podía hacer. Entonces, por eso los fariseos y los saduceos le piden señal a Yeshua
para demostrarles que era el Mesías. O sea, y esto es muy importante porque es que nos ayuda a entender del por qué se lo piden realmente. Y es por una tradición que ellos tienen. Es como que tenemos la tradición de que el Mesías, cierto, va a venir a hacer señales, pero señales en los cielos. O sea, señales sobrenaturales que solamente el Padre Eterno puede hacer. Porque para ellos como que el sanar a un enfermo y esas cosas era algo que a la final ellos decían, eso lo puede hacer un hechicero, un encantador, un profeta. Pero el Mesías tiene que ir más allá de eso. O sea, para ellos lo que nuestro Salvador estaba haciendo no era suficiente. Ah, que multiplicó el pan. A usted solo puede hacer un hechicero. O sea, ellos no entendían de que esas eran señales también del cielo. Y ahora les remata. No solamente, la única señal que se les dará será la del profeta Jonás. La del profeta Jonás. Entonces, cuando el Salvador les dice que son una generación mala y adúltera, se refiere a una generación desobediente a la palabra de Dios y como una generación que dejó el pacto del Señor por sus costumbres y dogmas. Ahí lo definí, pero lo voy a explicar con mayor detalle. Recordemos que alguien malo o malvado, dentro del contexto bíblico y aún desde el idioma hebreo, se refiere a alguien que desobedece los mandamientos del Señor. Ojo, o sea, aquí empezamos, generación mala. Empezamos por la palabra mala o malvado. Entonces, aquí estoy definiendo lo que es alguien malo o alguien malvado dentro del contexto bíblico. Y es que alguien malo o malvado dentro del contexto bíblico hace referencia a alguien que desobedece los mandamientos del Señor. Eso lo vemos en Deuteronomio 6, del 17 al 18, que dice: Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno. ¿Qué es hacer lo recto y qué es hacer lo bueno, mis amados hermanos? Es hacer lo que dice el versículo 17. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Pero ¿qué es hacer lo malo? Es hacer lo contrario. Es no guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Dice, haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hacer lo bueno ante los ojos de Dios? Es guardar sus mandamientos según Deuteronomio del 17 al 18. Pero ¿qué es hacer lo malo? Es no guardar los mandamientos del Señor. Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Si hacer lo recto y bueno es obedecer los mandamientos, entonces lo malo es desobedecer la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de quién? De Jehová. Amén. Los que andan en la ley de Jehová. ¿Quién es el que anda por un camino perfecto, mi amado hermano? ¿Quién es el que anda por un camino perfecto? El que anda en la ley de Jehová. Pero ¿quién es el que anda por un camino torcido, un camino malo? El que no anda en la ley de Jehová. Señor, tu ley es mi delicia. En ella me deleito de día y de noche. Lo dice David. ¿Sí? Es como miel a mi paladar. Es mi hermano, el malo es el que no obedece. El malo es el que no obedece. Ya recuerdan que eso lo vimos también cuando nuestro Salvador les dice de que, de que ustedes dirán de que hicimos muchos milagros en mi nombre, de que hicieron muchos milagros en mi nombre, pero yo les diré, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Cuando uno lee la expresión hacedores de maldad y uno la busca, esa expresión da a entender apartados de mí, transgresores de ah, transgresores de la instrucción. Claro, porque el malo, el malvado, es el que transgrede la instrucción del Señor. Entonces, cuando le dice generación mala, le está diciendo generación que transgrede mi palabra. ¿Y por qué los fariseos y los saduceos transgredían la palabra?
Porque en muchas cosas, ojo, no en todo, porque había cosas que ellos tenían y que estaban bien. Ahora no vamos a decir que los fariseos y saduceos en todo era malo. No. Pero sí tenían muchas cosas en las cuales, en vez de seguir la palabra de Dios, estaban siguiendo mandamientos de hombres. ¿Y qué es el adúltero como tal? Porque le dicen mala y adúltera. ¿Por qué adúltera? Porque es una generación adúltera. Porque adúltero es aquel que deja el pacto con Dios para adorar a otros dioses. Y eso lo vemos reflejado en el siguiente verso. Recordemos que bíblicamente se relacionaba al adúltero también con aquella persona que dejaba el pacto con Dios. Vamos a verlo en Ezequiel 23. Y no. Dice el verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 11 y luego del verso 35 al verso 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Aquí está hablando el profeta Ezequiel, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, y allí fueron estrujados pechos virginales. Y se llamaba la mayor Aholá. ¿Qué significa Aholá? Su propio tabernáculo. Y su hermana Aholiba. ¿Qué significa Aholiba? El tabernáculo está en ella. Vamos a entender ahora que Aholá es el norte y Aholiba es el sur. ¿Por qué Aholá es el norte? ¿Y por qué el Señor le puso Aholá al norte? Recuerden lo que había hecho el norte. Había hecho su propio tabernáculo para adorar al Señor, allá en el norte. ¿Y dónde habría que hacerse? En el sur, ¿cierto? Porque el tabernáculo, ¿dónde estaba? En el sur. Pero el norte, ¿qué dijo? No, vamos a hacer acá nosotros nuestro propio tabernáculo, como ya el pueblo estaba dividido, para no tener que ir hasta Judá a adorar a Dios, sino que nosotros podemos adorarlo en cualquier parte. Entonces, vamos acá a nuestro tabernáculo y acá la adoramos. Por eso es que el Señor le coloca el nombre Aholá, porque Aholá significa su propio tabernáculo. O sea, el tabernáculo que ellos crearon, no el que yo les dije, no el que yo les establecí. Y le colocó como a Judá, porque en Judá, recuerden que era el sur, en Judá sí estaba el tabernáculo, que era en Jerusalén. Entonces, ¿y cómo le colocó a Oliva? ¿Y qué significa a Oliva? El tabernáculo está en ella. Claro, porque el tabernáculo estaba en el sur, no estaba en el norte. Pero ¿qué hizo el norte? Hizo su propio tabernáculo. Hizo su propio tabernáculo. Y hoy, mis amados hermanos, lastimosamente no vivimos nada diferente. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente. Porque mientras el Señor nos ha dado sus mandamientos para que los desobedezcamos, la religión y el hombre ha querido hacer sus propios mandamientos. El Señor te dijo, obedece esto. Pero ¿qué dice el hombre? Ah, no, Señor, eso ya no. Ahora es esto. Creó su propio mandamiento. Creó su propia ley para ellos. Y eso es pecado. Porque Deuteronomio dice, ni le quitarás, ni le añadirás. Y tal cual como te la di, así la obedeces. Pecado. Añadirle y quitarle a la palabra. Entonces, a Oliva, seguimos leyendo, las cuales llegaron a ser mías, dice el Señor, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria. ¿Cuál es Samaria? Aholá. ¿Cuál es la capital del norte? Samaria. Y Jerusalén, Aholiba. ¿Cuál es la capital del sur? Jerusalén. Y Aholá, o sea, el norte, cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios. ¿Quiénes conquistaron al norte? Los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios. O sea, que las mujeres de Israel se casaron con los hijos de quienes, de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Claro, se contaminó y empezó a adorar los ídolos de los asirios y no dejó sus fornicaciones de Egipto. O sea,
El Señor esperaba que el pueblo dejara su fornicación. ¿En dónde? En Egipto. Pero no, llega a Siria con su elegancia y la conquista. Se prostituyó con los asirios. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes. Claro, amantes. ¿Por qué amantes? ¿Por qué el término amantes? Porque ya ellos estaban casados con el Señor. Ya el pueblo estaba casado. Ahora el norte se consigue un amante, le es infiel al Señor. Mi hermano, ¿y eso qué pecado es? Adulterio. Estás casado y vas y te acuestas y tienes relaciones con otro. Estás adulterado. El pueblo había adulterado. En manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana, Aholiba. O sea, lo vio Judá. O sea, Judá vio cómo el norte se prostituyó, cómo el norte dejó el pacto del Señor. Adulteró con el Señor. ¿Y qué hizo el sur? Enloqueció de lujuria más que ella. O sea, oye, en vez de tomar escarmiento, en vez de no seguir el mal ejemplo, pues le fue aún peor. O sea, hicieron peor que el norte. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. O sea, pecaron más que su hermana la del norte. Por tanto, aquí entramos al versículo 35. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. O sea, me diste en la espalda. Yo soy tu esposo y me diste en la espalda. Por eso, llevas tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Aholá y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? ¿Porque qué? Porque han adulterado. Claro, ¿qué es adulterar? Es darle la espalda a Dios, es dejar el pacto con el Señor, es irse a hacer y adorar cosas que el Señor no nos ha dicho que hagamos. Y hay sangre en sus manos. Y han fornicado ¿con quién? Con sus ídolos. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Profanaron el Shabbat, profanaron todo. Se olvidaron del pacto. Se olvidaron del pacto con el Señor. Se olvidaron completamente. Habían adulterado. ¿Por qué el Señor le dice a la generación de los fariseos y saduceos también adúltera? Porque asimismo ellos también se habían olvidado para seguir sus tradiciones, para seguir sus costumbres. Se habían olvidado. Se habían hecho ídolos a sus propias costumbres. Habían hecho como ídolos a sus propios dogmas. Pecaron contra el Señor también. Entonces ya se entiende cuando nuestro Salvador les dice que son una generación mala y adúltera. Se refiere a que ellos han desobedecido a la palabra de Dios, dejando el pacto del Señor, adulterándose con sus propias costumbres y tradiciones de hombres. Es por eso que nuestro Salvador dice que la única señal que les daría sería la de Jonás. Y esto ya lo había dicho en el capítulo 12. Veamos que en el capítulo 12 ya nuestro Salvador les había dicho sobre esto. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Fíjense, les llamó por lo mismo mala y adúltera. Pero señal no les será dada, sino la señal de quién? Del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás.
y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cuál es la señal que el Señor les daría? Que así como duró Jonás 3 días y 3 noches en la boca del gran pez, asimismo duraría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Así, mis hermanos, vamos a ver del 5 al 12. Vamos a ver los versos del 5 al 12. Quiero que me acompañen en la nueva versión internacional que dice: más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, cierto, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4.000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y los saduceos. Entonces acá dice en esta versión más que usa los términos más hebreos. Cuando sus talmidim, sus discípulos, llegaron al otro lado, se habían olvidado llevar lején. Habló Yeshua diciendo: observen guardados del hatmet o hatmat, muchas veces dice hatmat también, que se refiere a la levadura como tal. O sea, cuídense de la levadura de quién, de los peruchín y los saduquín. Y ellos discutían entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos lején, porque no trajimos pan. Habló Yeshua diciendo: ¿por qué discuten entre ustedes, oh hombres de poca emuná, porque no han traído lején? ¿No entendéis aún si se acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no entendéis que no fue por el lején que les dije que se guardáis de la matzá de los perujín y de los saduquín? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran del matzá, del lején, o sea, de la levadura del pan, sino de la enseñanza y del comportamiento de los perujín y los saduquín. Realmente, en palabras es lo mismo, o sea, en el sentido de lo que quiere decir, solo cambian pues los términos. Y eso es bueno porque nos ayuda a tener por lo menos a saber algunos términos hebreos. ¿Cómo se dice fariseos en hebreo? Perujín. ¿Cómo se dice saduceos? Saduquín. ¿Cómo se dice discípulos? Talmidim. Y lo vamos aprendiendo en estas versiones y eso es bueno. Eso nos ayuda bastante. Entonces vamos a entender lo dicho en estos versos. En estos versos vemos a nuestro Salvador hablando de una cosa y los discípulos pensando en otra. Si se dan cuenta, esto es algo que como que me dio tanta risa que yo, pues cualquiera hubiese pensado así, ¿cierto? Ahora no que hay, es que los discípulos estaban distraídos. Yo hubiese pensado como el Señor. No, mi hermano, tú hubieses pensado como los discípulos y aún hasta peor. Y yo también, créanme, me incluyo en la lista. Por eso me dio risa, porque yo digo, nuestro Salvador les dice: ¿por qué será que no entienden que no estoy hablando del pan, de la levadura del pan, sino de la levadura de los fariseos? Ahí fue cuando ya entendieron. Nuestro Salvador les estaba advirtiendo por la levadura espiritual de los fariseos, cuando les dice: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Los fariseos pensaron que se trataba, en este caso, perdón, los discípulos pensaron que se trataba de la levadura física del pan. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: tienen tan poca emuná. ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? Y nuestro Salvador finalmente les dice: ¿por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo,
tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿qué es la levadura bíblicamente? Importante porque aquí entonces ahora hace la analogía de la levadura del pan con la levadura de los fariseos y saduceos, que como ahí mismo lo explican, se refiere al mal comportamiento, a las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Entonces, la levadura es sinónimo de hipocresía, falsa doctrina, falsa mezcla. Mezclar costumbres y tradiciones con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y saduceos? Mezclaron sus costumbres, sus tradiciones con la palabra de Dios. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido mezclar nuestras costumbres con la palabra de Dios? Ay, no es que la Navidad, yo sé que la Navidad no está en la Biblia, pero ajá, ahí para hacer referencia al nacimiento de Jesús. Pero eso es una tradición de hombre, tradición pagana, ¿cierto? Y que la hemos querido mezclar con la palabra de Dios. Pero el Señor lo dice en su palabra, no se contaminen, no se contaminen con las costumbres de las otras naciones. No hay que tomar costumbres de las otras naciones. Costumbres obviamente pecaminosas, costumbres pecaminosas. Lo digo ¿por qué? Porque a veces se puede llevar eso al extremo. Es que no puedo tomar ninguna costumbre de los demás. Puede que haya costumbres buenas, pero no mezclar nada de eso con la palabra de Dios. Costumbres, no sé, sanitarias, por ejemplo. Costumbres de higiene, puede ser. Aún el Señor en la Torá nos enseña cosas acerca de la higiene que debemos tener, fíjense. O sea, aún así uno dice, al Señor nada se le escapa. En alimentación, ya el Señor nos dio la dieta que debemos tener, así es que, ¿qué podemos tomar si ya el Señor nos lo dio todo? Bueno, el problema somos, yo siempre he dicho, el problema somos nosotros. Yo siempre lo he dicho, si algo está en la palabra y a ti no te parece, el problema no es con la palabra de Dios, el problema es contigo, el problema es conmigo, no con la palabra. La palabra es perfecta y ahí está, y lo que está ahí se obedece. El problema está en nosotros y en nuestro corazón, amén. Que queremos siempre hacer mezclas, disque para que sea mejor, disque para que guste. Pero es que aquí nosotros no estamos para que a los demás les guste, estamos para obedecer lo que el Señor dice. ¿Ya? De ahí para allá, pare de contar, pare de contar. Entonces, la hipocresía, en este caso la levadura, hace referencia a la hipocresía, la falsa doctrina, la falsa mezcla, mezclar costumbres y tradiciones con la palabra de Dios. Por eso se dice en la escritura que un poco de levadura leuda que toda la masa. Entonces, les dice a sus discípulos que se guarden de la levadura de ese sistema, específicamente refiriéndose a los fariseos y saduceos, que por andar siguiendo sus costumbres y tradiciones han leudado toda la palabra de Dios para ellos. Entonces tenemos que guardarnos de las doctrinas mezcladas que pretenden hacer su propio reino. Este concepto de levadura como pecado y maldad es de origen hebreo y nace desde el momento en el cual Dios instituyó la fiesta de panes sin levadura, haciendo referencia a la levadura al momento en el cual Dios sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud, del pecado y los hizo su pueblo. Ah, Éxodo 12 del 15 al 20. Mano, ¿y dónde nació ese concepto y que la levadura tiene que ver con el pecado, con la maldad? Mi hermano, ha celebrado la fiesta de panes sin levadura. Hermano, por eso te cuesta entenderlo. Hay que celebrar la fiesta de panes sin levadura. Nos ayuda a entender este concepto de lo que es la levadura bíblicamente en el sentido espiritual. Más allá de que la entendemos físicamente para qué se usa y para qué sirve. Entonces, ¿qué dice el Señor en esta fiesta de panes sin levadura? Es una fiesta que dura 7 días. Mira, 7 días de fiesta. ¿A quién no le gustaría estar 7 días de fiesta? El mundo espera el fin de semana. El Señor nos da 7 días y todo un año lo tenemos de fiesta, amén. Y semana tras semana, el sábado tenemos fiesta. O sea, con el Señor estamos de fiesta casi todo el tiempo en el año. ¿Cierto? Qué hermoso es el Señor, amén. Qué hermoso es el Señor. El Señor te da 7 días de fiesta, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros en estos 7 días de fiesta.
7 días comeréis ¿qué? ¿Qué vas a comer en esos 7 días? Panes sin levadura. Obviamente el pan sin levadura como un simbolismo. ¿Pero simbolismo de qué? Vas a comer 7 días, comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. O sea, ese día, o sea, en el primer día no debe haber levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de donde de Israel. El primer día habrá santa convocación, o sea, el primer día va a haber una santa convocación donde todos se van a reunir a compartir el inicio como tal de la fiesta. Y asimismo en el séptimo día, o sea, que será el último día, o sea, va a haber santa convocación cuando el primer día para el inicio y el séptimo día ya para el finalizar la fiesta. Ninguna obra haréis en ellos, o sea, tú puedes trabajar en esos 7 días. En los únicos días que no puedes trabajar es en el primer día de la fiesta y en el séptimo día de la fiesta. Excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. O sea, en esos días solamente, tanto en el primer día como en el séptimo día, solamente el Señor te dice, solamente ese día quiero que te encargues de lo que cada quien va a comer. O sea, de la cena, la comida, lo que se vaya a hacer ese día. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? ¿Pero por qué las de guardar? Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis que este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre que perpetua. Bueno, mi hermano, ya ahí ya el Señor es claro. Por vuestra generación. O sea, nada más, o sea, no solamente era esa generación, eran todas las generaciones debían de guardar esta fiesta. Por costumbre que perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. O sea, esos 7 días, mi hermano, no debe haber levadura en tu casa. Porque cualquiera que comiere leudado, así, extranjero como natural, fíjense, nosotros hablamos mucho de los gentiles en el Nuevo Testamento, pero aquí en eso 12 ya hay gentiles. Recuerden que el gentil es el extranjero. Aquí ya hay extranjeros celebrando la fiesta de panes sin levadura. Entonces, así tanto el extranjero como el natural del país, si no guarda esta fiesta, ¿será que? Será cortado de la congregación de Israel. ¿Qué significa Israel? O sea, será cortado de la congregación de aquellos que son ¿qué? Gobernados por Dios. Porque ¿qué significa Israel? Gobernado por Dios. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis ¿qué? Panes sin levadura. Hermano, ¿por qué son 7 días de panes sin levadura? Porque el Señor quiere que en esos 7 días, más allá de comer pan sin levadura, de que como les dije, es un simbolismo, se trata de quitar toda la levadura de nuestro corazón. Que sí, que la levadura de nuestro corazón debemos sacarla todos los días de nuestra vida, eso es cierto. Pero el Señor estableció una fecha especial para eso. ¿Es malo? O sea, ¿es malo? Pregunto yo, ¿es malo? ¿Nos quita algo? No, al contrario, nos pone más, porque nos lleva a vivir una vida cada vez más en santidad para el Señor. El Señor lo estableció. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarle? Es lo mismo. Todos los días son para el Señor, todos los días son para el Señor, pero el Señor estableció un día especial. Ese es el sábado. Él lo dijo. ¿Por qué tendríamos nosotros que cuestionar eso? No hay razón para cuestionar, pero sí hay razones para obedecer. Entonces, el concepto de levadura viene como tal de esa fiesta. Y pues mis amados hermanos, ya hasta este verso 12 vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a compartir hasta el verso 12 y ya para el próximo domingo vamos a compartir del verso 13 ya en adelante, ya para terminar este capítulo 16 para la gloria del Señor. La verdad es que el Padre nos ayude, el Padre nos ayude a que quite de nosotros toda levadura, que quite de nosotros toda tradición, toda costumbre, todo mandamiento de hombre, y que Él nos ayude a cada día a vivir una vida que solamente a Él le agrade. Amén. Porque al final para eso vivimos y para eso estamos aquí. Y bueno, gloria al Señor por todo, por cada uno de ustedes. Y pues la verdad es que me complazco en el Señor, me complazco en todo, en lo que Él ha permitido en nosotros como congregación y que en medio de todo esto pues siempre su nombre sea glorificado.
la vez que me siento contento, mis hermanos. Y bueno, les pido que ya para terminar, por favor, me acompañen en oración para colocar en manos del Padre este momento y aún lo que resta de esta semana y lo que ya ha de iniciar en esta semana. Señor Padre, gracias por todo, gracias por lo que nos has permitido aprender hasta ahora, gracias porque nos has permitido compartir hasta el verso 12, Señor, gracias porque tú has sido bueno, en permitirnos aprender más y más de tu palabra, en permitirnos conocerte más, en permitirnos, Señor, aprender más de ti y más de tu palabra, mi Rey. Gracias te damos por todo, gracias por este momento, mi Rey, gracias por todo lo que nos has permitido aprender y ayúdanos a colocar esto en práctica para gloria de tu nombre. Señor, colocamos en tus manos esta semana que inicia, Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos para guarda la congregación, guarda a cada hermano, Señor, y alabado sea tu nombre. Hermanos, colocamos esta semana en Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga, les guarde, ya saben, les esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de los Salmos, el día sábado con nuestro pastor en la mañana, en el día del Señor estamos compartiendo también por vía Zoom. Y a finalizar ya el Shabbat, el día de reposo, vamos a estar con nuestro hermano Federico también compartiendo la palabra del Señor. Entonces tenemos los espacios y fíjense, aparte de estos espacios de estudio, también tenemos el espacio de oración del muro de oración los martes en la madrugada a las 5 de la mañana. Entonces, fíjense que estamos tratando como congregación cubrir todos los espacios y cubrir todo para poder nosotros crecer para la gloria del Padre. Amén. Están invitados y que el Señor les bendiga en esta semana y que sea una semana de éxito y de mucha bendición. Bendiciones a todos, amados hermanos. Shalom, shalom.